Durante el año 2006, cerca de 500 asesinatos entre miembros de los cárteles desataron la denominada guerra contra el narcotráfico en México. Se trata de un conflicto armado que enfrenta a las Fuerzas Armadas del país y a los miembros de los grupos que controlan diversas actividades ilegales en diferentes estados. En los primeros años de esta lucha, más de 120 personas vinculadas con grupos del crimen organizado fueron detenidas, y los cárteles más afectados fueron el del Golfo y los Zetas. Pero a pesar de esto, el número de muertes siguió incrementándose con el pasar del tiempo y para el 2019 ya eran 275.000 las víctimas de ejecuciones o enfrentamientos entre bandas rivales y contra las autoridades. De todas formas, en esta ocasión nos vamos a centrar en un episodio ocurrido en julio de 2020, cuando el temible grupo denominado Tropa del Infierno fracasó en su ataque a las fuerzas mexicanas y sufrió numerosas bajas. Así que, ¿quieres conocer más sobre el día en que el Ejército de México acabó con una docena de narcotraficantes en Nuevo Laredo? Entonces quédate con nosotros, porque en los próximos minutos descubriremos los detalles de aquella noche en la que el brazo armado del Cártel del Noreste fue fácilmente derrotado. ¿Estás listo? Porque aquí vamos. Para comenzar, vamos a conocer más de cerca la historia del Cártel del Noreste, o simplemente CDN, una organización criminal que nació en 2014 a partir de células de los cárteles de los Zetas y de los hermanos Beltrán Leiva, pero que ahora disputa territorios con los que anteriormente fueron sus grupos de origen, principalmente el Cártel del Golfo. Este grupo delictivo tiene entre sus principales actividades criminales el secuestro, extorsión, robo de vehículos, trata de personas, lavado de dinero y, por supuesto, el narcotráfico. Asimismo, su área de dominio se extiende a través de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco, aunque su gran bastión se encuentra en Nuevo Laredo, ciudad donde mantiene un control total. Este último lugar ha sido el escenario de numerosos episodios protagonizados por el violento brazo armado del CDN, conocido como la Tropa del Infierno, el grupo ejecutor creado por Juan Francisco Treviño y reconocido por su brutalidad. Este se disputa el territorio de Tamaulipas, con los Zetas, Vieja Escuela y el Cártel del Golfo, y ha intentado pelear partes de la zona metropolitana de Monterrey, donde comercializa armamento que en su gran mayoría llega proveniente de armerías en Arizona y Texas, Estados Unidos, y tiene como destino a bandas de la delincuencia organizada. El líder de la Tropa del Infierno ha sido identificado simplemente como el Huerco, pero más allá de no conocer su nombre, se piensa que está casado con una sobrina de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z40 y Z42 respectivamente, los dos violentos hermanos ex líderes de los Zetas que ahora se encuentran en prisión. Además de sembrar el terror entre la población de Nuevo Laredo, durante 2020 comenzó una seguidilla de ataques sobre las fuerzas de seguridad mexicanas, comenzando el 30 de abril de ese año con un intento de emboscada a miembros de la Secretaría de Marina. Las agresiones comenzaron por medio de varios sujetos que viajaban en camionetas. La secuencia dio lugar a una persecución y posterior choque en el que murieron 7 sicarios. Los cruces continuaron el 7 de mayo en la colonia Reservas Territoriales, donde efectivos del ejército fueron atacados mientras realizaban un recorrido de vigilancia a bordo de un helicóptero. Pero aún sin éxito en sus ataques contra las Fuerzas Armadas mexicanas, llegamos al tercer ataque en poco más de 2 meses. Este tuvo lugar en la madrugada del 3 de julio de ese 2020 y se registró en la zona de Colonia Fresnos de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. La emboscada era para el convoy del 16º Regimiento de Caballería Motorizada, que realizaban un recorrido de vigilancia para inhibir actos delictivos cuando fueron agredidos por un grupo de hombres armados que viajaban en camionetas pick-up. Se encontraban vestidos con ropas camufladas semejantes a las que utilizan integrantes de las fuerzas militares, pero que en los brazos portaban etiquetas que los identificaban como miembros del CDN.
El ataque con armas de fuego se convirtió rápidamente en un nuevo tiroteo en la zona y más allá de la insistencia, otra vez sería un fracaso en el plan de los narcotraficantes. Es que a pesar de tomar por sorpresa 3 camiones del Ejército de México, solamente los vehículos sufrieron daños, pero no hubo ninguna baja de los militares. Por el contrario, la respuesta a la agresión fue sumamente efectiva y 12 de los atacantes fueron asesinados en el conflicto. De esa manera, los elementos de las Fuerzas Armadas vencieron con relativa facilidad a la tropa del infierno en esta interminable guerra. El botín incluyó una de las camionetas en las que se desplazaban los sicarios del cártel y diferentes armas largas con diversos cargadores y cartuchos. Entre los más destacados de la lista se encontraron 8 fusiles de asalto AR-15, un arma de origen estadounidense de 5,56 milímetros que dio origen al popular M16 utilizado por el ejército de los Estados Unidos. Asimismo, también se pudieron secuestrar 2 fusiles de francotirador Barrett M82 que se encontraban en manos de los narcotraficantes. Se trata de otra popular arma fabricada en territorio estadounidense, un fusil semiautomático calibre 50 de una alta precisión que le vale una importante participación en muchas unidades especiales alrededor del mundo. Con este episodio, el estado de Tamaulipas sumó una historia más a los violentos choques entre grupos del crimen organizados y las fuerzas de seguridad. Según los sicarios de la Tropa del Infierno, esta serie de agresión que tuvieron lugar en un corto periodo se llevaron a cabo como represalia del asesinato de su líder, Hugo Alejandro Salcido, alias El Pimpón, quien murió en una emboscada. De todas maneras, en ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Matamoros o Reynosa, los habitantes saben que este tipo de enfrentamientos entre cárteles y las autoridades se producen constantemente. Se debe a que el cártel del noreste opera en una de las zonas claves para el traslado de drogas hacia los Estados Unidos. De hecho, Tamaulipas es el paso fronterizo donde ingresan cada año toneladas de estupefacientes al país vecino del norte. Así podemos ver que a pesar de que las Fuerzas Armadas han podido demostrar en estos hechos una mayor capacidad y preparación para salir victoriosos en un duelo contra los cárteles, la lista de estados con episodios de extrema violencia, controlados de facto por el crimen organizado y sus guerras, cuestionan la estrategia de combate al narcotráfico por parte del gobierno mexicano, refutando además el discurso de paz por parte de las autoridades cuando el país continúa sumando masacres y cacerías. La promesa de acabar con una guerra contra el narcotráfico que ha sembrado cadáveres por más de 15 años en el territorio mexicano es un hecho, ya que estos enfrentamientos no solamente estuvieron lejos de frenar el tráfico de drogas, sino que también hizo aumentar exponencialmente las cifras de muertes. No obstante, el país atraviesa una de sus épocas más violentas y las autoridades buscan un nuevo enfoque que les permita dar vuelta a la página y pensar en un futuro sin esta cantidad de sangre en las calles. Y ahora sí estamos llegando al final de nuestro video, pero antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión al respecto. Tras conocer las capacidades de los militares frente a los sicarios de los cárteles, ¿crees que el gobierno mexicano hizo lo correcto al enfrentar a las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico? ¿O cuál debería ser su estrategia? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo video.